Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Buenas tardes, país, buenas tardes, ciudad, buenas tardes, planeta. Aquí estamos, visión económica a las 18 horas. Alejandro Nubel y un servidor, Leonardo Valverde, estaremos llevándole con este estilo, nosotros ver los acontecimientos, comentarlos y criticarlos para orientación de nuestros amables televidentes. Este es un fin de semana con un despejo de inquietudes. Muchos se quedaron como perico en la estaca, que querían que pasara como el paquetico ese que se diseñó para entonces empezar a criticar y tener toda un espacio en torno a qué referirse. Bueno, pues el discurso del presidente de la República, como nosotros habíamos sugerido, particularmente un humilde servidor que ha estado opinando en esta semana en algunos medios de comunicación sobre la propuesta de algunos impuestos para poder apalancar el presupuesto general de la nación para el 2021, pues resulta que en la pieza que pronunció el presidente Luis Abinader anoche dejó sin efecto una serie de impuestos que eran los que más afectaban o a los más pobres o a la clase media. Entonces, en ese sentido, las cosas están un poco despejadas. Ya había gente limpiando los cañones. Esos cañones van a tener que dejarlos limpios y volver a limpiarlo otra vez. Y yo contentísimo, porque a mí me interesa muchísimo, sobre todo, que las políticas económicas de carácter público estén orientadas a beneficiar a la mayoría de la población. Y siempre, como economista, todas aquellas medidas, Alejandro, todas aquellas medidas, igual que tú que has estado conmigo en los últimos 18 y 19 años en este programa, hemos aplaudido todas las medidas que beneficien a la mayoría de la nación y también hemos apoyado algunas medidas que no son muy simpáticas, ¿verdad?, pero que han sido necesarias en momentos determinados en aras de estabilizar las finanzas públicas y que los servicios que los gobiernos tienen que darle a la población dependen fundamentalmente de la capacidad de gestión financiera y la capacidad de obtener recursos económicos con que financiar las políticas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Don Alejandro, ahí está mi entrada. Bueno, buenas tardes a todos, amigos televidentes. De verdad que uno que desde marzo estábamos hablando de los ingresos de la Barrigol, ¿recuerdan, amigos televidentes? Bueno, uno se siente satisfecho porque en realidad uno dijo, si tenemos ahí la mina más grande del mundo en términos occidentales y la tercera más grande del universo, o sea, de nosotros, de todo el planeta, entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos problemas y no acudamos a ese recurso no renovable? Y acompañando ese comentario tan oportuno tuyo, igualito que la Barrigol, está el otro elemento, que quiere decir un sector financiero y bancario robusto, con sí, una abundancia de dinero extraordinaria, y entonces pienso no pagan nada. Muy sabio hacer lo que hacen en Estados Unidos, que el endeudamiento interno no afecta tanto el problema del valor de la moneda, porque ellos se endeudan fundamentalmente emitiendo bonos del tesoro. Entonces sí, la República Dominicana tiene que ir de más en más convirtiendo deuda de dólar en peso para prever el futuro. Pero ahora que el sistema bancario tiene una holgura, no voy a decir otro concepto que se utilizan en el argot bancario, porque yo no soy bancario, y qué pena que no soy bancario, debiera haber sido bancario, yo soy economista, ¿verdad, Alejandro? Pero como sí, no soy bancario, no voy a usar un término que se usa en el argot bancario. Voy a hablar de que hay abundancia de dinero en el sector, y voy a hablar de que todos esos dineros nosotros, que también están en el sector, son recursos que en un momento como este, en vez de salir a buscar más dólares, o en vez de penalizar a la población con impuestos, que se puede echar mano. Es decir, son dos medidas muy inteligentes. Me gustaría saber quién
desentrañó, trajo por los moños. Porque el otro concepto, Alejandro, es el que tiene que ver con el cobro de los impuestos. Entonces, desde enero tenemos una medida de que impuestos internos, de manera administrativa, porque tenemos una ley para eso, pero de manera administrativa, puede resolverle la reestructuración de la deuda a los deudores de la Dirección General de Impuestos Internos, y eso no se le había dado tanta importancia. Por supuesto que se aprobó en enero, estábamos en todos 2-3 procesos electorales, y entonces no podían salir a buscar dinero si no era para campaña política. Y todos, yo no estoy hablando de un grupo en específico, porque mi discurso en este programa, yo quiero que sea, y tengo que ser coherente. Yo no me estoy refiriendo a ningún grupo en particular, sino en una coyuntura político-electoral es muy difícil que se puedan tomar medidas odiosas, medidas persecutorias, porque todo el mundo anda buscando adhesiones, apoyo y contraapoyo. Sí, bueno, en ese sentido, amigos televidentes, el miércoles pasado se presentó a un grupo del país la norma 5-2020 de la Dirección General de Impuestos Internos. Y desde ese miércoles sabíamos de antemano gran parte de los discursos del presidente de la República. Y habíamos conversado con un funcionario alto del gobierno, donde decíamos que por qué tanto ruido cuando se iban a recaudar en el 2022, porque la ley es 2021, pero se pone lo de 2022 de ejecución, o sea, del 2021 se ejecuta y entonces usted paga el doble sueldo, por ejemplo, de más de 35,000 pesos, impuestos sobre la renta, en el 2022. Entonces eran 3,000 millones de pesos, amigos televidentes. Aparte de eso, con respecto a las otras medidas, no eran del todo cómodas. Además de eso, ustedes saben cuánto la Dirección General de Impuestos Internos en el mes de agosto y en el mes de septiembre, 104.27% del estimado en el 2020. Y el 107% en el mes de septiembre, amigos televidentes. Ustedes saben cuántos son, más el doble o el triple de lo que iban a generar ese impuesto. Ahora, en el 2020, después de pandemia o dentro de la pandemia. Pero aparte de eso, entonces también hay una estimación, una cuantificación, una contabilidad, un registro de qué tamaño es la evasión fiscal en República Dominicana. Es decir, sí, la Dirección de Impuestos Internos sabe perfectamente de qué monto es la evasión, número uno. Número dos, hay una deuda acumulada significativa que con la aprobación de la ley, para la aprobación del reglamento, le va usted saldar pagando el 70% de la deuda sin intereses, sin mora y sin mora y sin tener que darle a nadie nada. Que eso es lo muy importante. Entonces, eso es lo que yo te digo. Es decir, con esa aclaración, con ese panorama un poco despejado, no hay duda de que la necesidad de gravar nuevos impuestos, de afectar sectores sensibles. La gente cree que la clase media no es un sector sensible de la sociedad. El termómetro político de los sistemas políticos de América Latina es la clase media, porque los sectores empresariales están con todos los gobiernos, con todos, y no están con ninguno, porque finalmente los empresarios están con ellos mismos y sus intereses, que es la rentabilidad de los capitales que colocan en las unidades empresariales. Por tanto, lo que hacen es blindarse, entre comillas, apoyando a los candidatos, y lo apoyan a todos, uno en menor o mayor medida. Ahora, esa clase media, que obviamente yo estoy planteando que va a haber que hacer una reflexión sociológica, antropológica, económica y política de esa categoría de clase media, que era la pequeña burguesía que se analizaba en los tiempos de don Juan Bosch,
si el mismo Peña Gómez, esa pequeña burguesía que le llamamos clase media, esa clase media es la que actúa política, social y a nivel de incidencia. Y esa clase media es la que está dominando tendencialmente las redes sociales a nivel planetario. Entonces, un poco tenerla en cuenta es significativo. Voy a cerrar con este elemento, Alejandro. Me gustó una cosa del presidente Abinader, que mostró que no es arrogante, no tiene arrogancia en su proceder como presidente. No tiene arrogancia. Mira, yo trabajé como 15 años con la familia Abinader en la universidad, pero yo nunca lo traté de cerca, por tanto, no lo conozco. Pero los hombres se miden por sus hechos. Todos los seres humanos se miden por sus hechos. Y en un momento como este, sentar una impronta de que no es la arrogancia, de que no es la imposición, eso va despejando muchas dudas respecto a cuál va a ser el estilo predominante en la gobernanza de Luis Abinader. No tengo nada que defenderlo, no soy su abogado, ni mucho menos. Yo estoy opinando de un acontecimiento, de que en un momento de tanta holgura como esta, de tantas precariedades como este, Alejandro, otros presidentes tomaban decisiones como si se comieran un tiburón muerto y no eructan. Entonces, cuando los pueblos protestan, cuando los pueblos reclaman, sus gobernantes lo que tienen que hacer es escuchar. Y luego de escuchar, analizar si esa queja de los pueblos tiene asidero. Si tiene asidero, echar medidas para atrás es de sabio, no es de blandito, no es de debilidad. Echar medidas que vayan a afectar sectores específicos y que terminen perjudicando un gobierno que apenas se inicia, eso es muy inteligente. Eso no tiene nada que ver con blandenguería, ni mucho menos. Que ojalá ese y no sea solamente eso. Porque los pueblos, Alejandro, y los sectores siempre van a defender sus intereses y van a defender cosas. Pero hay coyuntura que cuando se anuncian medidas que van a afectar grandes sectores de la sociedad, y hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes.